Nuevamente les invito a meditar en la palabra del Señor, a hablar de lo que el Señor nos enseña a través de las Sagradas Escrituras. Y en esta ocasión vamos a meditar por unos momentos en lo que podríamos llamar, nuestro tema va a ser obediencia a la palabra de Dios. Obediencia a la palabra de Dios. Y este pasaje este tema lo encontramos en el pasaje de primero de Samuel, capítulo 15 y versículos 19 al 23. El libro primero de Samuel, capítulo 15 y versículos 19 al 23, que dice de la siguiente manera: ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Obediencia a la palabra del Señor. ¿Qué tan importante es este punto y este tema que ahora nos ocupa? Bueno, esto nos lo da como referencia el pasaje que nosotros estamos considerando. Es necesario que nosotros hagamos conciencia en relación con la obediencia. A través de la palabra del Señor tenemos ejemplos, muchos ejemplos. Uno de los ejemplos característicos y fuertes que tenemos en la Biblia es el personaje o la persona de Abraham. A Abraham se le dijo que saliese de su tierra, de su parentela, de sus padres, que dejase aquel lugar y que se fuese a una tierra a la cual el Señor le diría. Y entonces la palabra del Señor nos enseña que este hombre por la fe obedeció. Si Abraham no hubiera obedecido al Señor, creo que simplemente ni siquiera supiéramos de él y hubiera permanecido en la oscuridad e incluso su tumba estuviera como muchos de los jeques orientales que han existido y de los cuales pues ya nadie se acuerda. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña que Abraham obedeció y salió sin saber a dónde iba. La palabra obediencia tiene una característica tan especial que incluso para mejor ejemplo que nosotros podamos tomar es en el Nuevo Testamento, donde nos habla del Señor Jesucristo. Es el ejemplo por antonomasia, el verdadero ejemplo, más que Abraham. E incluso el Señor Jesús les dijo: más que Abraham está aquí. Bien, pues la Biblia nos enseña que Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia.
vemos nosotros lo importante que es delante de Dios la obediencia. Es por eso entonces que nosotros hemos de meditar y de reflexionar con referencia a la obediencia en nuestras propias vidas. ¿Y qué es lo que el Señor Jesucristo, qué es lo que Dios nos enseña en su palabra? Para que nosotros podamos comprender, analizar y examinar exactamente lo que significa la obediencia delante de Dios para con nosotros. Es sumamente importante que nosotros aprendamos lo que la palabra del Señor nos enseña con referencia a este concepto, a esta enseñanza que continuamente se nos revela en las Sagradas Escrituras y que es bien importante delante de Dios, exactamente el obedecer. Fijémonos bien. Nosotros somos personas que estamos inclinados a lo contrario. Nos encanta desobedecer, quebrantar los mandamientos del Señor, quebrantar su palabra. Es más, ni siquiera la tomamos en cuenta. Pero para Dios esto es sumamente importante, de primerísimo nivel. Es por eso entonces que nosotros somos responsables de saber qué es lo que el Señor nos enseña en relación con la obediencia. ¿Y qué es lo que nos dice el pasaje que estamos considerando? Y que hace unos momentos leímos. Primero nos enseña esto. Primero, la palabra de Dios debe ser obedecida sin alteraciones. Sin alteraciones. La palabra que el Señor nos dice y que tenemos nosotros descrita en este lugar de las Sagradas Escrituras, la Biblia, la palabra del Señor, debe de ser obedecida al pie de la letra. Es lo que nos dice los versículos 19 y 20. Dice: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Fíjese bien. El Señor le había dado una orden por medio de Samuel a Saúl. Y esto era con el propósito de confirmarlo en su reino. Había sido elegido rey de Israel. Bien. Para probar su adhesión al Señor, Dios le envió a una misión y le dijo: destruye todo lo que encuentres de Amalec. Voy a hacer la venganza de Amalec, porque fueron los que se opusieron desde un principio al pueblo de Israel. Destruye todo absolutamente. Bien. Entonces, él fue. Y la Biblia nos enseña que en realidad no cumplió. Y él mismo se estaba exponiendo incluso al hecho de que realmente era una mentira, porque no había cumplido con lo que el Señor le había dicho. Había traído con él a Agag, rey de los amalecitas. Y también, como veremos posteriormente, y también mucho del ganado
vacuno y mucho del ganado, de las ovejas. Pero lo que fundamentalmente hizo fue alterar la palabra de Dios. Dios le había dado una orden textual. Y era el hecho de que tenía que arrasar a filo de espada a todo lo que se encontrara con vida en aquel lugar. Dios las había condenado ya de antemano. ¿Por qué? Porque la maldad de aquellas gentes había llegado hasta el cielo. Y era tanta la abominación que Dios quería que fuesen destruidos todo lo que se había contaminado en aquellos lugares. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Simplemente Saúl quiso aparentemente quedar bien con Samuel, trayendo parte del botín que nos dicen las Sagradas Escrituras. Y eso era alterar la palabra de Dios. Era cambiar el concepto del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy dados a alterar las Sagradas Escrituras. En otras palabras, la orden de Dios es una orden divina. Y al modificarla, estamos manifestando que nosotros somos más que Dios. Y sabemos más que Dios. Pero que en realidad lo que nosotros estamos haciendo es desobedeciendo la palabra del Señor. Ahora, fíjense bien cómo es que Samuel le recrimina y le dice: vuelto al botín, has hecho lo malo delante de Jehová. Vuelto al botín. Esto es muy típico, porque en realidad nosotros somos muy dados a modificar el concepto de la palabra del Señor a nuestra conveniencia. Vueltos al botín. ¿Qué podemos nosotros sacar de aquello que el Señor nos mandó? Entonces modificamos por allí. Supuestamente, aunque sea un poquito, somos exactamente como Adán y Eva. Modificaron el mandato del Señor. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Con que Dios os ha dicho, no comáis del fruto todo árbol del huerto. No dijo eso. Dijo, no comáis del centro, ni lo toquéis. Dios no había dicho eso, ni lo toquéis. Simplemente les dijo que no comieran. Pero nosotros somos muy dados a modificar el concepto de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras nos enseñan un mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero nosotros somos más inteligentes que Dios. Y le ponemos el mandamiento, no lo quitamos eso y ponemos, santificará las fiestas. Eso es borrar totalmente la palabra del Señor y ponerle de nuestra cosecha lo que nosotros creemos que es la verdad. Para poder nosotros paliar un poco las Sagradas Escrituras y no dárselo directo así a la gente. Y los engañamos. Estamos mintiendo, alterando la palabra del Señor. Y eso lo hacemos precisamente volteándonos al botín. ¿Qué podemos esperar nosotros con enseñarles engaño y mentira? Botín. Lo que a nosotros nos conviene y nos agrada, y saldremos ganando. Al fin que la palabra del Señor la podemos hacer a un lado. Y esto es condenable. El Señor rechaza a todo aquel que tiene en poco su palabra. Vean lo que nos dice ahí mismo, en el versículo 10 del capítulo 15, ahí mismo, en el versículo 10.
Dice: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche: no ha cumplido mis palabras. Ahí mismo, le había dado una orden, pero lo modificó Saúl. ¿Y por qué causa realmente lo modificó? Simplemente desobedeció. Y toda obediencia a su palabra es hacer caso omiso de la voz de Dios. Y no es otra cosa que soberbia y ambición personal. ¿Por qué no enseñamos exactamente la palabra del Señor tal como se nos revela en las Sagradas Escrituras, la Biblia? Porque nosotros tenemos ambiciones personales. Y muchos de los conceptos y mandamientos que el Señor Jesucristo nos enseña, que Dios nos dice a través de su palabra, no está de acuerdo con nuestra ética y nuestra forma de ganar dinero. El botín. Entonces, dejamos que la gente haga lo que le plazca. Y nosotros los respaldamos con nuestra religión. Y entonces les decimos que no hay problema. La cuestión es que aporten económicamente. ¿Y qué se ha hecho de eso? Un emporio inmenso. Pero todo porque se han vuelto al botín. Y han alterado las Sagradas Escrituras. Y esto no es más que amor al dinero. Y la Biblia nos enseña: raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es lo que nos dice el apóstol Pablo a Timoteo. Por eso, nosotros debemos de obedecer textualmente lo que dicen las Sagradas Escrituras. Segundo lugar, cualquier excusa para no obedecer la palabra de Dios es inaceptable. Cualquier excusa. Y es lo que hizo Saúl, se excusó. Vean lo que nos dice Saúl. Versículo 21 y 22 al principio. Dice el 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. ¿Sí? El hombre inventa cualquier cosa con buenas intenciones para excusar sus abominaciones, cuando son los mandamientos de Dios los que deben ser obedecidos y reverenciados. Todo lo demás es basura. Basura. Son los inventos de los hombres. Por eso es que les esconden la palabra de Dios. Porque las Sagradas Escrituras tumban todas sus abominaciones. Todas. ¿Qué es lo que dicen las Sagradas Escrituras? Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Bienaventurados los que guardan, los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan
las palabras de esta profecía. Nada más. Solo obediencia a la palabra del Señor. Es lo que nosotros debemos hacer. Porque en realidad, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Inventar cualquier cosa, diciendo que también es de Dios. Y por eso es que salen sectas, religiones y cuantos conceptos de engaños y mentiras. Porque le damos amplitud a la supuesta revelación de Dios. Cuando tenemos nada más una escritura, la palabra de Dios, las sagradas escrituras de Génesis a Apocalipsis, y no hay más. Cualquier desobediencia a la palabra de Dios es pecado contra Dios. Y por eso es que estamos de cabeza en el mundo. Porque hemos desobedecido y no hemos guardado, no hemos enseñado, ni hemos nosotros aprendido la palabra de Dios. Es necesario que nosotros pongamos un alto a nuestra vida y comencemos a leer, a estudiar y a obedecer las sagradas escrituras, la palabra de Dios. Y no ponerle ni quitarle, simplemente la palabra de Dios. Porque en ella tenemos nosotros escrito lo que nosotros necesitamos conocer y saber para nuestra salvación de parte de Dios a través de Jesucristo nuestro Salvador. Por eso es muy necesario que nosotros obedezcamos su palabra. Y por último, todo desacato en obedecer la palabra de Dios es condenación. Todo. Solo palabra de Dios. Pero cualquier desacato a su palabra es condenación. Es lo que nos dice el versículo 22 al final y 23. Vean lo que dice. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para no ser rey. Lo que le costó por no obedecer. Simplemente obedecer. Y es que, mis amigos y mis amados hermanos, la orden del Señor es mantenernos estrictamente en el camino de los mandamientos del Señor Jesús. Y cualquier otra cosa no es más que añadido de nuestros propios conceptos malvados y perversos, los cuales vamos a enseñar y enseñamos a la gente como una verdad de Dios, y es una mentira. Solo las sagradas escrituras, solo ellas son las únicas reglas de fe y práctica para nuestra vida. Porque cualquier otra cosa es totalmente contrario a las sagradas escrituras. Y el guardar los mandamientos del Señor es mejor que cualquier otra manifestación religiosa, por más buenas intenciones que nosotros tengamos. Y el guardar y prestar atención a los preceptos del Señor es mejor que cualquier otra cosa que se nos ocurra. ¿Sabe por qué? Porque el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Será muy buena intención el permitir que la gente se sacrifique aparentemente para quedar bien con Dios. Semejantes
a los profetas de Baal, que se sajaban con cuchillos y hacían correr la sangre y se arrodillaban y se les caían prácticamente las pieles del cuerpo simplemente por agradar a Baal, a Astarot y a sus imágenes de talla. Eso es exactamente lo que hace la gente al hacer sacrificios para supuestamente agradar a Dios. Y eso está prohibido por la palabra del Señor. Fíjese lo que le dice Samuel a Saúl. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Todo lo que hace la gente supuestamente para agradar a Dios no es más que grosura de los carneros. Sacrificios que agradan más a Satanás que a Dios. Para Dios es abominación todo eso que se hace aparentemente para sacrificar nuestras vidas. Cristo ya hizo el sacrificio porque Él era el único aprobado por Dios para ofrecer el sacrificio por nuestros pecados. Solo Jesús. Solo el Señor Jesucristo. Porque el rechazar el mandamiento del Señor para ser salvos, en realidad lo que estamos haciendo es sellando nuestra condenación. El mandamiento es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así de simple. Por la fe somos salvos. Cree en el Señor Jesucristo. Y evítate de sacrificios y de cualquier otra cosa que se te ocurra. Es Cristo el que ya pagó el sacrificio. Es Dios el que ya pagó por nosotros en Jesucristo nuestro Señor. Obediencia a la palabra de Dios. Obediencia a las Sagradas Escrituras. El Señor Jesucristo dijo: invalidáis el mandamiento y las doctrinas del Señor por mandamientos humanos que se les enseña, por la tradición, por vuestra tradición, anulan el mandamiento de Dios. Eso lo dijo Jesús. Por eso, la obediencia a las Sagradas Escrituras es mejor que los sacrificios. Cualquier sacrificio es una abominación delante de Dios. Obediencia a su palabra es lo que Dios quiere, que la oigamos y que la practiquemos. Y practicar la palabra del Señor es creer en nuestro Señor Jesucristo, depositar nuestro corazón en Él y confiar en lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Porque Jesús es nuestro Salvador y no necesitamos más. Es lo que la Biblia dice. Y debemos atenernos a lo que la palabra del Señor nos enseña a través de su palabra, a través de ella misma. Y en este sentido hemos de confiar solamente en Jesucristo nuestro Señor, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.